Y vamos a ver hoy día un mensaje de la palabra del Señor que es la experiencia de un hombre que todos nosotros podríamos sentirnos identificados, y vamos a tratar de ver cómo podemos identificarnos con este hombre. Ese hombre tenía un aspecto de su físico que no le ayudó mucho para conseguir un objetivo que él quería. Pero a pesar de la situación de su físico, él la superó porque tenía un deseo profundo en su corazón. Y cuando yo leía el texto bíblico de Lucas capítulo 19, y me gustaría que tú abras tu Biblia en Lucas capítulo 19. Antes de pasar al mensaje también están conectados Nahuel, ¿no? Parece que siempre está conectado Nahuel. Y así que todos los hermanos de Nahuel, este domingo pasado, Sergio salió de Nahuel, fue reeducado y nos alegramos tanto con Sergio, con Rosemary de allá de Curicó, felices de saber de que han podido vencer lo que estaba destruyendo toda su familia. Dios tiene el poder para hacer algo extraordinario. Vamos al mensaje entonces. Un encuentro con Jesús puede ser lo más extraordinario que te suceda en la vida, y a pesar de que no has experimentado a Jesús, no significa que sea la experiencia que te falta tener. Puede ser que seas una persona que camina por la vida normal, como todas ellas, como todos nosotros, normales, que trabajan, tienen familia, y que seguramente en tu agenda no tienes puesto o agendado, voy a conocer a Jesús. No quiero que te sientas mal con eso. Puede ser que seas ateo, agnóstico, puede ser Hare Krishna, puede ser un católico, ahí dice que hay católicos observantes y católicos relajantes. Puede ser un católico relajante, de esos que son católicos porque lo bautizaron católico y nunca fue a la iglesia católica, pero se siente católico. No importa lo que te sientas, inclusive puede ser un evangélico nacido dentro de la iglesia evangélica y que nunca conoció a Jesucristo, así que no habría ninguna diferencia en aquello. Hay muchas personas que le gustaría tener un encuentro, pero te aseguro que ninguna de ellas agendó en su agenda el momento que se iban a encontrar con Él. Y cuando tú piensas en eso, tú dices, ¿los discípulos aconteció lo mismo? Y yo te puedo asegurar que sí, que para los discípulos sucedió exactamente lo mismo. Ninguno de ellos tenía agendada, hoy día voy a encontrarme con el Señor. No me imagino a Pedro colocando en su agenda, hoy día me voy a encontrar con Jesús y voy a convertirme en apóstol. No, ni Juan, ni Mateo estaba recolectando los tributos públicos, trabajaba para el Estado romano, era un judío, para la visión judía era un vendido al Estado, bueno, un montón de cosas. Pero ninguno de ellos, sean de diferentes partidos en el tiempo que vivían, políticos o religiosos, ninguno de ellos tuvo en su agenda el conocer a Jesús. Y te puedo asegurar que el conocer a Jesús puede ser la experiencia que te falta. Puede ser que conocer a Jesús sea la experiencia que le dé sentido a todo lo que has vivido hasta el día de hoy. El conocer a Jesús puede marcar un antes y un después. Ese antes y el después que tú necesitas vivir. Todos los que están escuchando hoy día, puede ser que la gran mayoría han tenido una experiencia con Jesucristo. Al ver esta experiencia de este hombre, me hizo volar, porque me sentí tan identificado con Zaqueo, el protagonista de nuestra historia, que es una persona. Zaqueo es un nombre de una persona, para los que no sabían, y este hombre tenía algunas características importantes. Yo quiero leer el texto bíblico en la versión NBI para que podamos situarnos en el contexto. Mira lo que dice allí en la NBI, el texto bíblico. Lucas capítulo 19, 1 al 10. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo:
Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Me encanta esa expresión. Para Jesús era la necesidad, tengo que quedarme. Y he decidido que tu casa será la casa donde yo me voy a quedar. Así que se apresuró en el versículo 6 a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Juzgaron a Jesús porque se fue a quedar con un recolector de impuestos. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué historia? Dime que no te impresiona esta historia. Los que han asistido a la escuela dominical seguramente más de una vez escucharon esta historia. Y esta historia es una historia fantástica, maravillosa, porque veo varios factores, varias cosas importantes, y es muy probable que sucedan 3 cosas frente a la persona de Jesús. A todos nosotros, 3 cosas, a la humanidad. Cuando nosotros pensamos en Jesús pueden suceder estas 3 cosas. La primera, un rechazo completo. Puede ser que muchas personas están allí y han tenido un rechazo completo hacia la persona de Jesucristo. El segundo es una indiferencia. También hay otro segmento de la población que ha actuado con indiferencia a la persona de Jesucristo. Pero hay un tercer grupo que intentará conocerlo, o más bien intentará verlo. Si Jesucristo pasara como fue que pasó en Jericó, estas 3 grupos de personas se manifestarían. Las personas que no tienen ningún interés, que lo rechazan totalmente, esas personas que actúan de una forma indiferente, y aquellos como este hombre, bajo de estatura, que hizo todo lo posible para poder ver al Señor Jesucristo. Los primeros, la gente que rechaza, podríamos decir que esas características de las personas que rechazan, podríamos pensar que son ateos, pero no. Los que rechazan para mí, en mi pensamiento, y puedes tener un pensamiento totalmente diferente, son aquellos que han tenido una experiencia con el Señor Jesucristo. Es verdad que han tenido una experiencia con el Señor Jesucristo y que conocen una iglesia. Puede ser que la iglesia los defraudó. Puede ser que personas cristianas los defraudaron. Y puede ser que inclusive un pastor lo haya defraudado. Y por esa razón, él rechaza todo. Rechaza el amor y la gracia del Señor Jesucristo por la experiencia que tuvo con personas que hablaban de Él. El mundo entero está involucrado en muchas cosas horrendas en el nombre de Dios, ¿no es verdad? Guerras mundiales, abusos y tantas cosas en el nombre de Dios. Escúcheme bien, para poder hacerme entender. Yo puedo hablar muchas cosas en nombre de la voz en off, pero no son justamente lo que Él piensa. No significa que yo al hablar en nombre de la voz en off que nosotros tenemos aquí, José, significa que concuerda totalmente con lo que él piensa o con lo que él haría. Hay muchas personas que han hablado de Dios o en nombre de Dios que no tienen nada que ver con el mensaje de Dios, con el mensaje de Jesucristo. Muchas personas han usado su nombre y eso ha traído un prejuicio gigante en muchas otras gente que se ha apartado de la fe por causa de esos comentarios o de esas malas prácticas. Las segundas personas, esas personas indiferentes, ahí sí yo encajaría a los ateos. Ellos tienen indiferencia, como no creen, supuestamente no creen, ellos entonces actúan de una forma indiferente con relación a la persona de Jesucristo. A pesar de que hago la resalva, que también hay excepciones en la regla, que hay muchos ateos que conocen al Jesucristo histórico y que les impresiona la historia como un factor histórico, pero no les impresiona la historia como un factor divino. Ven a Jesucristo como alguien que marcó la historia, inclusive es imposible negarlo porque los libros de personas que eran ateas colocan un antes y un después de Jesucristo para referirse a elementos históricos.
O sea, hay una creencia en un Jesucristo histórico, pero no hay una creencia en un Jesucristo divino. El que quería ver Zaqueo tenía algo más de divino que de histórico solamente. Era un hecho que estaba sucediendo en el mismo momento. Él sabía de la historia de Israel, de su propio pueblo. Él sabía que vendría un Mesías. Y las historias y las noticias habían corrido de una forma rápida. No había internet, pero había corrido muy rápido las historias que se corrían de voz en voz. Y él tenía ese interés de verlo. Pero el tercer grupo de personas, esos que tienen la intención, me encanta ese grupo porque son las personas que podemos dividirla en dos grupos. Esos que tienen la intención de verlos, hay un grupo que hará todo lo posible para verlo. Y un segundo grupo que lo hará sencillamente si se le da la oportunidad, sin esfuerzo alguno, de poder verlo. Bueno, nuestro hombre, este hombre de hoy, está justamente marcado en este grupo de personas que hará todo lo posible para verlo. Si tú lees bien en el texto bíblico, allí en Lucas capítulo 19, en el versículo 3 dice, estaba tratando de ver quién era Jesús. Eso es lo que está haciendo él. Y yo veo y pienso y siento que muchas veces yo, no solamente tú que estás allí, que nunca has tenido una experiencia con el Señor Jesucristo, has intentado saber quién es este Jesús. Yo no sé si te preguntas, si eres una persona inteligente, seguramente te preguntarás algo, te preguntarás lo siguiente. ¿Por qué hay tantas personas en el mundo que creen en Jesucristo? Tú puedes calificarlas como personas ignorantes, tú puedes calificarlas como personas que son locas. ¿Cómo se les ocurre? Inclusive tú puedes llegar a criticar porque ellos dan en las iglesias de dinero, recurso, ofrendan, todas esas cosas. Tú puedes decir todo aquello, pero ¿sabes qué? No puedes negar un hecho histórico y un hecho que se puede constatar fácilmente, que hay cientos y millones de personas en el mundo que siguen a Jesucristo. Bueno, este Zaqueo, vemos las características de él, vemos su profesión, vemos su estado social, vemos su situación económica. Todo lo podemos ver en los primeros dos versículos, pero cuando llegamos al versículo 3 es donde yo quiero pararme a poder reflexionar junto contigo. Dice que hay algunas cosas por así decirlo, una iniciativa que él tenía y dos actitudes que él tomó. Una iniciativa y dos actitudes. La iniciativa era conocer a Jesús. Él quería verlo, no quería quizás conocerlo, quería verlo. Solamente verlo. El texto bíblico no dice que quería conocer, quería verlo. Hay mucha gente que se está esforzando para verlo. ¿Y sabes lo que hacen? Hacen lo que hacen Zaqueo. Cuando Zaqueo enfrenta a la multitud, dice que él por causa de su estatura, o sea, quiere decir que el estado físico, él tenía una barrera que era su propio físico, su tamaño, que le impedía ver a Jesús. Pero él no se conformó con aquello, sino que él hace algo, él tiene una actitud diferente. ¿Para qué? Para superar la situación que lo limita. Pregunto, ¿cuáles son las limitaciones que tenemos para ver a Jesús? Puede ser que muchas de las limitaciones tuyas y las limitaciones que yo tenía en mi propia vida nos impedían ver a Jesús. Para Zaqueo fue algo con lo cual nació. Él no pidió ser bajo, él no pidió ser chico. Tú podrías sentirte hoy día mal porque tienes un tamaño que tiene, o por las orejas que tienes, o por el físico que tiene. Podrías sentirte mal. Y él podría sentir la misma cosa, pero él usó la dificultad como una oportunidad para poder ver a Jesús. Dijo, bueno, yo soy pequeño. Él tenía recursos, pero era pequeño. Y eso le impedía ver a Jesús. Cuando Jesús entra a Jericó, dice que comenzó a caminar la ciudad y atravesarla. Debe haber sido una ciudad no tan grande, y entonces comenzó a atravesarla. El tumulto me imagino que se aglomeró, seguramente él saltando por detrás, tratando de ver al Señor Jesucristo, y no lo pudo hacer. Él aprovechó esa oportunidad y dijo, bueno, voy a correr más adelante. Él va a pasar para allá, él va caminando para allá. Estoy seguro que esta es la avenida principal. Él no va a salir de ese espacio y entonces voy a aprovechar de subirme a un árbol. ¿No hace lo mismo mucha gente para ver a sus artistas famosos? ¿Qué harías tú si te encuentras con una persona famosa? Puede ser que seas como yo. Yo soy una persona bastante apática para pedir autógrafo. Nunca en mi vida pedí un autógrafo. De hecho, voy a contarte una experiencia. Un día estaba en el aeropuerto de San Pablo. Viajé a San Pablo a predicar y me encontré en el aeropuerto con el Mago Valdivia, el gran futbolista chileno.
que jugaba en esos años en el Palmeiras, allá en Brasil. Y me encontré con él. Y hablé con él en portugués. Él hablaba portugués, yo hablé portugués. 2 chilenos en el aeropuerto de San Pablo hablando portugués. Cuando llegué a casa, les conté a mis hijos. Y les dije, chiquillos, no saben con quién me encontré. Y todos me dijeron, ¿con quién te encontraste, papá? Me encontré con el mago Valdivia. Y yo que soy futbolero dije, wow, me encontré con el mago Valdivia, estuvimos hablando. Y entonces el Mateo y el Marco y el Lucas me preguntaron, papá, ¿y no te sacaste una foto con él? Y yo le dije, no me lo pidió. Estuve con él, pero él no me pidió una foto. Como no me pidió una foto, no me saqué la foto. Pero después nos pasó otra segunda oportunidad. Estábamos en el aeropuerto de México y con mi esposa, ahora hace poco, el año pasado, en esta misma fecha, íbamos a Cuba y en el aeropuerto de México nos encontramos. Si usted me pregunta el nombre de la cantante, no me voy a acordar. Y esa cantante es una delgadita, Camila Gallardo. Bueno, y esa cantante delgadita, yo la vi, pero yo no la conocía, pero mi esposa, que es mucho más contextualizada en esa área y sabe, ¿cierto? Y guarda rostro y todas esas cosas, la conoció, me dijo, mira, esa es Camila Gallardo. Y yo, una multitud de gente en el aeropuerto de México, y dije yo, ¿cuál? Ninguna tenía cara así como de artista. Y había una flaquita allí, y dije, esa es la Camila Gallardo. ¿Y quién es la Camila Gallardo? ¿Y quién es la Camila Gallardo? Y viene entonces mi esposa, me dice, hay una cantante que de repente el Mateo, no sé si la Gaby, el Mateo, el Marco, el Luca, no sé quién escucha una de sus músicas. Y yo dije, ya, hagamos el loco, vamos a pedirle una foto. Y entonces nos acercamos y la Deni me dijo, pero ¿cómo se te ocurre? La Deni bien quitada de bulla en ese sentido. Y nos fuimos allá a pedirle una foto y nos sacamos una selfie y se la mandamos a los chiquillos. Todas las personas, cuando va alguien en el aeropuerto, en el centro de la ciudad donde tú vives, hay un tumulto de gente, es una tentación querer encaramarse entre las personas para poder ver qué está sucediendo. ¿No le ha pasado en el centro de Santiago cuando están los humoristas? Queremos saber, bueno, Zaqueo sucedió lo mismo, estaba allí Zaqueo. Y la multitud, y la gente empezó a decir, llegó Jesucristo. Ahí estaba Jesús. Pero esa limitación lo hizo tener una actitud contraria a poder decir en su corazón, no voy a hacer nada más, no consigo verlo, me voy para la casa. Y puede ser que tú hayas perdido la oportunidad por tus propias limitaciones de ver a Jesús. Puede ser que nunca lo hayas visto. Puede ser que solamente hayas oído sobre Él, pero no lo hayas visto realmente. No has querido superar tus propias limitaciones. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Dice el texto bíblico que se fue corriendo y se adelantó a la multitud y se subió a un árbol sicómoro, que es como una higuera allá en el Medio Oriente, muy conocida, ¿cierto?, en Egipto, que en realidad desapareció también de Egipto, pero se expandió por el mundo entero. Un árbol africano. No era tan alto un árbol de higuera, pero allí se subió él, un árbol frondoso. Él quería ver a Jesús. Entonces, fíjese qué interesante. Y yo me preguntaba en mi corazón, ¿en qué cosas yo me he subido para poder ver a Jesús? Déjeme detenerme aquí, porque todos nosotros hemos subido en alguna parte para poder tener algún encuentro o ver a Jesucristo. Algunas personas se han subido no a un árbol sicómoro, sino que se han subido al árbol de la intelectualidad. Muchas personas han querido encontrar a Jesucristo y verlo a través de la intelectualidad. Podemos leer a Nietzsche, podemos leer a Marx, podemos leer a Comte, podemos leer a Feuerbach, podemos leer a todos los filósofos, pero seguramente ese árbol no te va a servir para encontrarlo a Él. A veces las cosas más sencillas de la vida nos acercan mucho más a Jesucristo que las cosas más complicadas y difíciles. ¿Cuál es el árbol al cual tú te subiste? ¿Te subiste al árbol de la religión? Bueno, sí, muchos se han subido al árbol de la religión. Han encaramado un árbol frondoso de religión para poder ver a Jesús y también han quedado desilusionados y no han conocido a Jesús. No han podido verlo o lo han visto desde lejos, pero no han tenido una experiencia real con Él. Y yo creo que aunque Zaqueo se haya subido al árbol de sicómoro y lo haya visto pasar, se iba a quedar con la sensación solamente de verlo pasar.
Es como en el tiempo de los años cuando vino el Papa Juan Pablo II acá a Chile, y me recuerdo en el año 80 y poco, la gente de la Alameda, cuando salía del aeropuerto, habían esas vallas papales y toda la gente se aglomeraba. ¿Y sabe qué? Vimos a una persona rápidamente, raudamente, moviendo la mano. Nada más que eso. Por esa experiencia de ver al Papa, te pregunto yo, ¿conociste al Papa? Por esa experiencia de subirte al árbol que tú escogiste para superar tus propias limitaciones, a veces lo que te impide ver a Jesús no es, escúcheme bien, no es Jesús, sino son tus propias limitaciones. Él está muy interesado en darse a conocer. Está más interesado de lo que tú piensas en darse a conocer. La religión es un mal árbol para subirse. Solamente lo podrás ver de lejos. El intelectualismo será un mal árbol para subirse. Lo podrás ver o visualizar de lejos, pero no vas a poder conocerlo. ¿Qué otro árbol? ¿Te has subido al árbol de tu economía, de los éxitos de la vida, tratando de entender o justificar de que todo lo que tienes, la prosperidad? ¿No has dicho eso también tú, como muchos creyentes? Has dicho lo mismo y has dicho, no, es que Dios me ha bendecido tanto. Y cada vez que hablamos de bendición nos referimos a bienes materiales, cambio de auto, cambio de casa. Déjame derribar ese mito. Porque en realidad hay muchas personas que no conocen a Dios, que nunca han hablado con Dios, que tienen muchos más recursos que tú y yo. Hay personas que les ha ido bien en la vida y no les ha ido bien en la vida porque Dios los ha bendecido, les ha ido bien en la vida porque han trabajado arduamente. Quiere decir entonces que si conoces a Jesucristo puede ser que haya algo nuevo que se ha transformado en tu corazón. O sea, subirse a este falso árbol de la economía y del suceso económico no significa que has visto a Jesús. No significa que has visto a Jesús. El árbol sicómoro es la herramienta que usó Zaqueo para poder vislumbrar, para saber un poquito más de quién era ese Jesús. Pero no estaba en la agenda, no estaba en su pensamiento. Zaqueo no tenía en su posibilidad ni una posibilidad. Es como tú no tener ninguna posibilidad que si ves a tu artista en un gran concierto, en un gran show, que entre medio de la multitud ese artista baje, se acerque hasta donde tú estás y te diga, ¿sabes qué? Me gustaría tomarme un té contigo mañana. La probabilidad es nula. La probabilidad es cero. La probabilidad es una no sé en cuántos millones. No podría decirte las estadísticas, pero puedo decirte con certeza que la probabilidad es nula. Que todos los esfuerzos que has hecho de poder ver a Jesús han sido a veces infructuosos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque conocer a Jesucristo no está en nuestra fuerza y en nuestra naturaleza. Tú puedes intentarlo por tus medios, puedes leer cientos de libros, puedes leer cientos de cosas, puedes leer muchísimas cosas y ¿sabes qué? No ver a Jesús, no verlo. Yo creo que el Señor Jesucristo más que nunca se quiere dar a revelar, dar a conocer. Él quiere mostrarse. Él quiere mostrarse hacia ti con todo su amor y con toda su gracia. Tú te subes como Zaqueo encima de ese árbol y muchas personas se han subido a sus propios árboles, angustiados, afligidos, derribados en sus conceptos, derribados en su historia, con frustraciones y fracasos. Nos subimos a nuestros árboles para poder elevarnos de nuestra condición. ¿Sabes lo que hace un árbol? Te eleva de la condición, te hace superar el límite. Bueno, sí es verdad, nos levantamos encima de todas las personas encima de un árbol, pero no me asegura conocer, me asegura quizás verlo pasar, pero conocerlo no. ¿Sabes qué? Me encanta la actitud de Jesús, porque Jesucristo fue el que se dio a conocer, se ha revelado. Y esto me llama la atención porque en San Juan, en el capítulo 15 de San Juan, el capítulo 16, verso 15, dice el propio Señor Jesucristo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, no fueron ustedes, no fue el esfuerzo tuyo, no fue tu intención, no fue tu bondad, no fue tu nombre, no fue lo que hiciste, no fue lo que le diste a alguien, no fue eso lo que te reveló Jesucristo, sino que es el puro amor. Él te escogió, Él se ha dado a revelar.
Y sabes, lo más importante es que Jesucristo ahora no está pasando por este lugar, sino que ya se ha revelado a la humanidad. Él ya se ha dado a conocer. Él está aquí presente. Él está en tu casa ahora, en este mismo instante, y está ahora muy cerca de ti. Si nunca has tenido una experiencia con Jesús, te puedo asegurar que has estado llorando. Puede ser por tus propias frustraciones y tus propias limitaciones. Te has subido a cientos de árboles, pero no le has permitido que Él te invite a conocerlo. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Jesús llegó, dice el texto bíblico, por eso se adelantó corriendo Zaqueo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. ¿Sabe lo que le dijo Zaqueo? Jesús a Zaqueo, lo mismo que te diría en este mismo instante. Zaqueo, ¿quieres verme? Bájate de ese árbol. Bájate de ese árbol. Bájate de tu árbol de la intelectualidad. Bájate del árbol de la autosuficiencia. Bájate del árbol que te subiste para verlo. El Señor Jesucristo le dijo a Zaqueo, bájate. Hoy día me es necesario estar en tu casa y cenar contigo. Jesús te dice a ti, hoy día quiero entrar a tu corazón. Hoy día quiero tener una conversación muy seria contigo. Hoy día quiero mostrarte todo mi amor. Hoy día quiero mostrarte toda mi gracia. Y no le hablo solamente para aquellos que no conocen a Jesucristo, sino que inclusive para aquellos que también lo conocen, porque también nos hemos subido a nuestros propios árboles, hemos construido nuestros propios árboles, hemos hecho nuestras propias montañas. El mundo ha hecho montañas, el mundo se ha construido torres, no solamente en la antigüedad como la Torre de Babel, se construyó una torre para llegar a las alturas. El hombre tiene una necesidad intrínseca de Dios. Dice un filósofo que todos los seres humanos tienen un vacío y ese vacío se llama Dios. Inclusive hay religiosos, evangélicos o católicos, no importa la religión que tengas, hay personas religiosas que han usado su religión para poder sustituir a Dios. Es hora de poder derribar nuestros árboles, derribar nuestras torres, derribar nuestras murallas. Es el tiempo de abrir nuestro corazón y de decirle a Jesucristo, Señor, puedes venir a mi casa. Y es muy, muy maravilloso que este texto apunte justamente hoy, en este tiempo donde tenemos que estar en casa. Y Jesús le dijo, déjame, voy a entrar en tu casa, quiero cenar contigo. Era lo mismo que dice ahí en Apocalipsis 3:20. Lo que le dijo a Zaqueo es lo mismo que dijo en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta. Zaqueo, estoy a la puerta de tu casa. Bájate de ese árbol. Me gustaría cenar contigo, comer contigo, estar junto contigo, que nos miremos face to face, que nos digamos las cosas, que hablemos profundamente, que podamos conversar. ¿Sabes qué? Jesús está interesado en poder escucharte. Él no quiere formarte a ti como un gran religioso. Él quiere sentarse contigo en su mesa para poder conversar contigo y escucharte a ti, y que puedas escuchar todo lo que Él puede decirte. ¿No es maravillosa la invitación? Bueno, la invitación está hecha. Jesucristo ya vino, ya murió, ya resucitó, y hoy día te dice, bájate de ese árbol. Ese árbol, con ese árbol estás tratando de superar tus propias limitaciones. ¿Quieres superarla de una vez por siempre? Déjame entrar en tu casa. Déjame entrar en tu corazón. Déjame que yo haga una morada permanente dentro de ti. Déjame que yo sea el Señor de tu vida. Déjame que yo sea la persona que entra a tu corazón y a tu vida y que comience a intervenir en todos los factores que están dentro de tu propio hogar. Jesucristo es diferente. Jesús es diferente. Es diferente a lo que tú has visto. Es diferente a lo que tú has visto desde tu árbol. Desde tu árbol puedes ver a Jesucristo el hombre, al histórico Jesús. Puedes ver a Jesucristo, al Jesucristo que hizo milagros. Puedes ver a Jesucristo que hizo señales. Pero ¿sabes qué? Lo puedes ver y contarlos a tus amigos. Tú puedes contar que en el aeropuerto viste al mago Valdivia, pero no por eso conoces al mago Valdivia. Tú puedes haber visto un famoso en el centro de la ciudad, pero no quiere decir que conoces a ese famoso.
Jesucristo lo puedes ver a través de tu árbol, a través de los lentes que construimos en la propia historia. Cada historia, cada momento histórico tiene una visión de Jesús y construye su propio Jesucristo. Cada historia. Pero a pesar de todo aquello, un Jesús, un solo Jesús, está registrado en este libro. En este libro está registrado un solo Jesús, y si Él se da a conocer, y si tú le permites entrar dentro de tu casa, si le abres tu corazón, te puedo asegurar que vas a conocer al verdadero Jesús, al Jesús que está dispuesto a cenar contigo. No importa si tienes un buen mueble para sentarse, no importa si lo vas a sentar dentro de sillones dorados, carísimos, o si vas a tener que sacar en tu casa un cajón de tomate, como muchos de nosotros empezamos nuestra vida de matrimonio, y lo vas a sentar a tu lado. Me encanta Jesucristo, porque no se impresiona con esas cosas. Lo que le impresiona a Jesucristo es la actitud de tu corazón. Por esa razón, Jesús no vio al chico Zaqueo. ¿Sabe lo que vio? La actitud de su corazón. Él dijo, mi limitación me hará hacer cosas humanas, subirme a árboles. Puede ser que tú has hecho lo mismo. Jesús no te está condenando porque te has subido a tu árbol. Te está diciendo, tienes una motivación de conocerme. Entonces, ahora es necesario, después de tantos árboles arriba, déjame entrar a tu casa. Ahora sí, hemos vuelto después de este corte. A esta hora siempre se nos produce un poquito de problema, pero quiero orar, no quiero terminar, no quiero que terminemos sin hacer esta oración. Así que me gustaría que cierres tus ojos en el lugar donde tú estás, que no pierdas la conexión con el Señor, sino que podamos orar para que después leamos tu mensaje. Dios te habló a tu corazón, ministró tu vida. Me gustaría entonces que tú puedas estar junto con nosotros en este tiempo tan importante. Cierra tus ojos y oremos juntos. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, puede ser que este sea el día tuyo. Así que repite esta oración después de mí. Señor Jesucristo, en esta hora reconozco que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas. Te ruego me perdones, que hagas algo nuevo sobre mi vida. Abro mi corazón para que tú puedas entrar. Déjame orar entonces ahora por ti. Jesús, yo te ruego que la presencia de tu Espíritu Santo obre, Señor, sobre la vida de todos nuestros hermanos, amigos, de toda la gente que está, Señor, escuchándonos a través de esta plataforma de YouTube. Te pedimos que haya una unción fresca, un derramar del Espíritu Santo de Dios, que puedas tocar a las familias que están viviendo un momento difícil. Señor, que podamos bajar de nuestros árboles que hemos construido en la historia de la humanidad para tratar de verte, siendo que tú estás pidiéndonos que abramos nuestras propias casas para cenar con nosotros, estar con nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, glorifícate y muéstranos, Señor Jesús, tu gloria. Muéstranos tu poder, muéstranos tu gracia. Fortalécenos, Señor, en el camino y derrama, Señor, tu presencia. Quiero bendecir tu santo nombre y agradecerte por todas tus bondades, por todas, Señor, tus bondades. Gracias por esa presencia gloriosa que hemos tenido en este día, este culto precioso, Señor, para ministrar delante de ti. Señor, te pedimos, visítanos en el corazón, derrama tu unción y tu frescura. Háblanos, Señor, profundamente. Rompe nuestras cadenas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y antes de pasar a la voz en off, ¿sabes qué? Esto en mi espíritu me recuerda de que tenemos un pastor muy querido que está con COVID. El pastor de Brasil, el pastor Odair Rossi. Y me gustaría que orásemos por él. Es un pastor querido, fue mi profesor de teología y él está ya, ¿cierto?, recuperándose, gracias a Dios, más es una persona de bastante riesgo. Así que oremos por el pastor Odair. Señor, te rogamos por el pastor Odair y también te rogamos junto con él tantas personas que están contaminadas, Señor, contagiadas, Señor Jesús, en esta pandemia.
Tantas personas que no solamente tienen COVID, sino que también tienen otros tipos de enfermedades y afecciones. Te rogamos por los que están en los hospitales. Señor, creemos que muchas personas más, Señor, que las muertes, Señor Jesús, por COVID no puedan, Señor, ser el silenciar o dejar dar de valor a las otras personas que han perdido sus seres queridos. Tenemos, Señor Jesús, en nuestro corazón el dolor de mucha gente. Muchas personas, Señor Jesús, han partido. Señor Dios, han partido de esta tierra, y lo más terrible y triste es que mucha gente ha partido sin conocer a Jesús. Te pedimos, Señor, danos la fuerza para llevar tu mensaje, para predicar tu palabra, para que la gente se vuelva a ti, para que las personas puedan ser, Señor Jesús, seres prolongadas, Señor, aunque sea un poco de su vida. Coloca personas valientes que le hablen del amor tuyo a los que están, Señor Jesús, en estado terminal. Te pedimos, Dios, por los enfermos para que los sanes, y te rogamos, cubre a todas nuestras guerreras del área de la salud, Señor. Padre, a María Teresa, a Julie Serna, a Isabela, te rogamos, Señor, a Paulina en Osorno. Te pedimos, Jesucristo, a los que trabajan, Señor, en el área, Señor Jesús, oh Señor Dios, de la asistencia, a los que trabajan en la parte, Señor, de los guardias, cada uno, Señor, que trabaja en un hospital. Te pedimos, extiende tu mano gloriosa y poderosa sobre la vida de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a la voz en off para escuchar lo que tú nos has comentado. Sí. Bueno, agradecemos su mensaje, gracias por estar, a pesar de que se cortó, permanecieron ahí en la señal. Bueno, tenemos a Pablo Rosales. Nuestras limitaciones no es una excusa para no buscar y hacer lo imposible para acercarnos a Dios. Buen día, hermanos, un abrazo, bendiciones. Buen mensaje. Paola Lagos. Qué importante lo que se habla, ya que muchas veces pasamos por este tipo de pensamientos. Uno se revela ante las personas. Por eso hay que confiar y creer en un Dios todopoderoso que te saca toda duda. Marcos Yantén, poderosa palabra. Aquí hay unos mensajes que se nos cortaron tristemente. Aquí todos nos informan sobre el corte, todos preocupados. Algunos le echan la culpa a BTR. Julia Hidalgo, ¿por qué estaba tan hermosa la palabra? Marcela Liberona confirma, sí, hermosa la palabra y se cae la señal. Ariel Bahamonde, gracias Señor porque vuelve la señal. Maxi Rivas, tremenda palabra. Daniela Buffoni nos da unos emoticones. Y nos llegan pedidos de oración. Amén. Vamos a orar. Llegan pedidos de oración. Fernanda Navia, oración por mi tío Mariano Alvarado, que dio positivo COVID-19. Vamos a orar. Gracias, iglesia. Catalina Liberona, gracias, pastor, una tremenda palabra. Vanessa Escalona, pido oración por Wendy, que está con COVID, y por la hija de mi prima con 16 años. Atentó contra su vida, está con una depresión muy grande. Gracias. Soy Rosario Jaramillo. Pablo Rosales, que el Señor haga un milagro en la vida de nuestro pastor en Brasil. Amén. En el Víctor Venegas, vamos Iglesia La Roca, benditos. Amén. Por último, en este mensaje, Mauricio Barria, gracias por la palabra. Amén. Amén. Así que recordamos que estamos atentos a escuchar sus mensajes, a leer sus mensajes, mejor dicho, acá en el chat de nuestra transmisión en vivo de YouTube. Gracias por los que están conectados y volvemos contigo, Álvaro. Muchas gracias, querido José. Estamos felices de escuchar todas esos comentarios. Siga colocando comentarios, puede seguir colocando en la semana porque recopilamos toda esa información y la colocamos en oración. Sus peticiones de oraciones son bienvenidas para que podamos estar orando por ti, por tu necesidad. Recuerda, tú eres muy importante. Vamos a orar entonces por todas esas peticiones, por cada una de ellas. Me preocupa mucho esa persona que tiene depresión, porque la depresión pareciera que es la enfermedad del siglo y está atentando contra su vida. Son situaciones que solo Dios puede cambiar. Por eso necesitamos compartir nuestra fe,
no se limite. Si tú eres un cristiano, tienes un conocimiento de la verdad del Evangelio, te has encontrado con Jesús, entonces es importante que puedas comunicar el mensaje para otros. Cierra tus ojos y si tú crees en un milagro, por favor, si tú crees en un milagro, extiende tu mano. Si estás allí en tu casa, extiende tu mano. Por favor, levanta tu mano. No quiero que me mires orando, no quiero que me veas orando, quiero que oremos juntos. Entonces, por favor, extiende tu mano hacia el televisor y vamos a orar por un milagro, por una señal poderosa en este mismo momento. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por cada una de las peticiones que fueron vertidas en nuestro chat, Dios, de nuestra página. Queremos pedirte que ahora, Señor, intervengas. Si la gente colocó esa petición, Señor, a veces es como subirnos a un árbol, Señor, decirte, no podemos hacerlo, Señor, o podemos verte desde lejos, pero no podemos conocerte por nuestras propias fuerzas, Señor Jesucristo. Lo mismo, Señor, venimos delante de ti humillados, creyendo de que tú tienes el poder para poder hacer un milagro en cada uno de ellos. Responde tú, Jesucristo. Trae, Señor, sanidad, trae tu poder, manifiéstate, Señor. Queremos escuchar las respuestas, te lo pedimos en el amor tuyo, Señor, escuchar las respuestas tuyas, Jesús. Señor, nos sujetamos a tu voluntad, pero aquí estamos, Señor, como tus hijos, creyendo que harás algo extraordinario, que romperás toda cadena, romperás todo yugo, traerás, Señor, sanidad a los cautivos, a las personas que han, Señor, colocado su petición. Ellos son importantes para ti, Jesús, son importantes para ti. Tú puedes hacer algo, tú puedes cambiar las familias. Hay familias, Señor Jesús, que están luchando, que están batallando en otras áreas de la vida, no solo con la enfermedad, sino que batallando con la economía, con la escasez, batallando, Dios, en las relaciones matrimoniales, están luchando con algo, con una adicción, Señor, con una depresión, con una enfermedad. Tú tienes el poder para hacerlo, para cambiar la circunstancia y las situaciones en el nombre de Jesús. Amén.